Extractos de Historia de la Revolución Francesa de Pedro Kropotkin, capítulo 7. La sublevación de los campos en los primeros meses de 1789. Nada sería más falso que imaginar o representar a Francia como una nación de héroes en la víspera de 1789. En las provincias, en las ciudades, reinaba el mutismo, el silencio. Fue preciso que el poder central llamase a los hombres a votar y a decir en alta voz lo que todos se decían por lo bajo, para que el tercer estado redactase sus famosos cuadernos. Y cuánta deficiencia aún, porque si en algunos cuadernos hallamos palabras audaces de rebeldía, cuánta sumisión, cuánta timidez en el mayor número, qué moderación en las peticiones. El atrevimiento de los diputados del tercero vino después, cuando se vieron sostenidos por el pueblo de París y cuando la rebelión de los campesinos comenzó a amenazar seriamente. Entonces acentuaron su actitud frente a la corte. Ya hemos dicho que la situación de los campesinos y del pueblo en las ciudades era tal que bastaba una mala cosecha para producir un aumento espantoso en el precio del pan en las ciudades y el hambre en los pueblos. Abolida la servidumbre en Francia, al menos en las propiedades privadas, hacía mucho tiempo. Los campesinos ya no eran siervos. Pero continuaban pagando en dinero y en trabajo, en servidumbre personal aún, con su libertad. Esas cargas o tributos se consideraban como pago por el derecho de posesión de la tierra, sea colectiva en el municipio, sea privada o, por último, en arrendamiento. Además, conservado el derecho de justicia señorial, el señor percibía toda clase de derechos personales sobre sus ex-siervos. Personalmente, el hombre se había emancipado, pero todo ese tejido de pagos que se había constituido durante los siglos de existencia de la servidumbre continuaba envolviendo al campesino. Además, el Estado estaba allí con sus impuestos como el intendente del señor. Los derechos feudales se extendían sobre las ciudades lo mismo que sobre los pueblos. Las clases pobres de las ciudades estaban tan abrumadas de pagos feudales como los campesinos. El derecho de justicia señorial permanecía en pleno vigor en muchas aglomeraciones urbanas. Pues de las clases pobres vino esa rebeldía de las ciudades y de las poblaciones rurales que dio a los representantes del tercero en los estados generales el atrevimiento de resistir al rey y de declararse asamblea constituyente. La esperanza por los acontecimientos precedentes, las asambleas provinciales, las reuniones de notables, las insurrecciones a propósito de los parlamentos en las ciudades que se extendían también a los pueblos y los levantamientos de 1789 tomaron pronto una extensión y un aspecto amenazadores. En algunas provincias la situación era temible a causa de la escasez y por todas partes se apoderaba de las gentes un espíritu de rebeldía poco conocido hasta entonces. El pan era el primer motivo del movimiento, pero pronto se agregaban reclamaciones que eran del dominio en que las condiciones económicas y la organización política se tocan, en el cual el movimiento popular procede siempre con más seguridad y obtiene resultados inmediatos. El pueblo veía que más de la mitad de las tierras en poder de la nobleza y del clero quedaban incultas y comprendía, mejor que si los estadísticos se lo demostraran, que mientras el campesino no se apoderara de esas tierras para cultivarlas, el hambre sería permanente. Se comprende, por tanto, esta fermentación profunda en los campos. Si la burguesía instruida aprovechaba los conflictos de la corte y de los parlamentos para suscitar la agitación política, si trabajó activamente en la siembra de descontento, la insurrección campesina, ganando también las ciudades, fue la que constituyó el verdadero fondo de la revolución, la que inspiró a los diputados del tercer estado la resolución que expresaron en Versalles de formar todo el régimen gubernamental de Francia y de comenzar una revolución profunda en la distribución de las riquezas.